¿Son las MMA una disciplina propia o solo una combinación de otras artes marciales? Durante años ha existido un debate sobre si las MMA, es decir, las artes marciales mixtas, pueden considerarse una disciplina propia o si simplemente son una fusión de técnicas provenientes de otros estilos. Vamos a analizar en profundidad el tema, explorando la evolución de las MMA, su metodología de entrenamiento y las razones por las que, a día de hoy, podemos decir que han alcanzado la categoría de un arte marcial en sí mismos. Bienvenido a Experiencia Marcial. Antes de empezar con el contenido del vídeo, déjame que te recuerde que puedes apoyarnos adquiriendo La Flor del Dojo o su continuación 1000 días en Amazon y que con ello contribuyes directamente al proyecto Experiencia Marcial. Para entender si las MMA son una disciplina propia, primero debemos ver cómo surgieron. Para empezar, durante el siglo pasado, muchas artes marciales nacieron como la mezcla de otras. Como ejemplo de esto, tenemos el famoso Jeet Kune Do de Bruce Lee, que ya mezclaba diferentes estilos de lucha buscando la mayor eficacia posible. Pero si hablamos de MMA más modernas, las que se inician a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en sus inicios, estas MMA eran un experimento, un enfrentamiento entre distintas disciplinas de artes marciales para determinar qué estilo era más efectivo en un combate real. Así pues, aparecieron competiciones como el K1, el Valetudo y el nacimiento de la UFC en 1993, que marcó un punto de inflexión. Los primeros eventos mostraban peleadores de distintas disciplinas, enfrentándose sin apenas reglas, lo que llevó rápidamente a una conclusión evidente: ningún arte marcial por sí solo era suficiente. Los luchadores que solo practicaban striking, como los kickboxers o karatecas, sufrían contra los grapplers. Los especialistas en sumisión, como los practicantes de Brazilian Jiu-Jitsu, tenían ventajas sobre los strikers, pero eran vulnerables contra luchadores con gran control posicional. Así, poco a poco, los peleadores comenzaron a entrenar en todas las áreas, y el concepto de luchador híbrido se convirtió en la norma. Sin embargo, en ese momento las MMA seguía siendo una fusión de técnicas, no una disciplina estructurada. Con el paso de los años, las MMA dejaron de ser un simple cruce de estilos para convertirse en un sistema con identidad propia. Empezaron a surgir métodos específicos de entrenamiento diseñados para la integración de técnicas de distintas disciplinas. Ya no se trataba de aprender tan solo Muay Thai, Jiu-Jitsu y lucha de forma independiente, sino de entrenar MMA como un conjunto unificado preparándose para competiciones específicas. En la actualidad, la mayoría de gimnasios de MMA no enseñan cada disciplina por separado. En lugar de eso, los peleadores aprenden striking, adaptado a MMA, grappling, adaptado a las MMA y lucha adaptada a la MMA. Por ejemplo, tenemos que el striking en MMA no es igual que el kickboxing o el Muay Thai tradicional. En las MMA, la guardia es distinta debido a la posición de derribos. Los desplazamientos, los ángulos de ataque y hasta la forma de lanzar golpes están adaptados a la dinámica del deporte. En cuanto a la parte de la lucha en MMA, no es igual que la lucha olímpica o el judo. Se entrena específicamente para situaciones de jaula o ring, con transiciones rápidas entre striking y derribos. Y en cuanto al grappling dentro de las MMA, lo que se utiliza sobre todo es el Brazilian Jiu-Jitsu, pero no es el mismo Brazilian Jiu-Jitsu que el deportivo. Se usa con la presión del golpeo en mente, buscando control y finalizaciones efectivas bajo el riesgo de puñetazos y codos. Estos elementos han dado forma a una metodología propia, diferente de los estilos originales de los que provienen. Otro punto clave que diferencia a las MMA de una simple fusión de estilos es la existencia de un reglamento unificado. Las normas de las principales organizaciones, como la UFC, Bellator o One Championship, han definido claramente lo que está permitido y lo que no, estableciendo un marco específico para el desarrollo de estrategias que pueden utilizarse dentro del octógono. Además, las MMA tienen sus propias estrategias y enfoques tácticos que no se encuentran en ninguna otra disciplina por separado. Os dejamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el control dentro de la jaula. No existen otros deportes de combate, pero es un elemento fundamental dentro de las MMA. El ground and pound, es decir, una herramienta ofensiva única que mezcla grappling con striking en el suelo. Las transiciones entre áreas en MMA, los peleadores deben moverse constantemente entre el striking, la lucha y el grappling, algo que no ocurre en disciplinas individuales. Estos factores hacen que el combate en MMA tenga una dinámica propia, diferente a la simple suma de estilos.
Otro aspecto que demuestra que las MMA son una disciplina propia es que han dado lugar a una nueva generación de peleadores que han crecido entrenando MMA desde el principio. Antiguamente, la mayoría de los luchadores provenían de una base específica, como el jiu-jitsu, la lucha o el kickboxing, y luego aprendían el resto. Hoy en día, cada vez más atletas entrenan directamente MMA desde niños, sin pasar primero por una disciplina individual. Esto ha generado un estilo de combate más fluido y optimizado, donde los peleadores no piensan en términos de cambiar de estilo durante la pelea, sino que todo su enfoque está integrado desde el principio. Ejemplos de peleadores que representan esta evolución son, por ejemplo, Jon Jones, Georges St-Pierre o Islam Makhachev, quienes han desarrollado un estilo que no encaja completamente en ninguna disciplina tradicional, sino en las MMA como un todo. Después de analizar su evolución, su estructura de entrenamiento, su reglamento y su impacto en la nueva generación de peleadores, podemos decir con seguridad que las MMA han trascendido su origen como una simple fusión de estilos y han evolucionado hasta convertirse en una disciplina propia. Hoy en día, si alguien quiere entrenar MMA, no es necesario aprender primero Jiu-Jitsu, Muay Thai o lucha por separado. Puede ir a un gimnasio especializado donde aprenderá un sistema optimizado para la realidad del combate en jaula o en ring, o para las competiciones. Por eso, al igual que el judo surgió a partir del Jiu-Jitsu tradicional o el Brazilian Jiu-Jitsu evolucionó desde el judo, las MMA han seguido un proceso natural de desarrollo hasta convertirse en un arte marcial en sí mismo. Pero como crítica, debido a la juventud de la disciplina, aún podemos encontrar carencias en su estructura no unificada. Es decir, por ejemplo, de tener entrenadores, instructores o maestros reconocidos y certificados en MMA que sean evaluados y sometidos a pruebas o exámenes como hay en otras artes marciales, que prueben sus conocimientos y que permita tener cierta fiabilidad con ellos, porque, cuidado, hay mucho falso maestro en gimnasios de MMA. Aparte, que tiene una gran desconexión con el uso de las técnicas en la vida real, ya que los peleadores de MMA realmente se preparan para competiciones y no para situaciones de defensa personal. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Quizás en la parte de defensa personal no sea tan útil como otras artes marciales más tradicionales y más enfocadas a este uso. Así que, si después de esto crees que las MMA todavía son una mezcla de técnicas, pues seguramente tu idea ya haya cambiado. Sin más, nos despedimos, muchas gracias por estar un día más en Experiencia Marcial y nos vemos muy pronto.